Santo Domingo, ciudad primada y piadosa, es poseedora del monumento colonial eclesiástico más importante del Nuevo Mundo. Su catedral metropolitana, Santa María de la Encarnación, erigida el 12 de mayo de 1512, conserva a través de los siglos su gran valor religioso, histórico, artístico y urbano. Cada espacio en ella es historia. El 25 de marzo de 1521 se colocó su primera piedra. Ya para 1540 estaba prácticamente terminada. Es basílica menor por concesión papal de Benedicto XV, metropolitana por ser la sede del Arzobispado de Santo Domingo y primada por ser la primera en ser erigida en el Nuevo Mundo. Sus tres hermosas portadas nos dan las primeras señales de la influencia de distintos estilos, donde el gótico tardío predomina sobre todo en su estructura interna. Los portales norte y sur son los más antiguos, ya que debieron estar construidos en 1528. Desde la plaza se puede admirar su majestuosa estructura. El techo, con diferentes alturas, cubiertos de bóvedas, atestiguan las diferentes etapas en que fueron levantadas sus capillas. Unas gradas de piedra de 6 peldaños permiten el acceso a esta puerta terminada, quizás cuando todavía vivía el obispo Geraldini, gran propulsor de los trabajos de construcción de la catedral, o pocos años después de su muerte, en 1524. Tallado sobre el arca de entrada, una cartela escrita en latín. Hace referencia al patriarca romano Alexander II y al propio obispo Alejandro Geraldini. Pese a ser esta fachada la más antigua, es también la más modesta. Su belleza está unida a la provincial claustra de la catedral, conocida hoy como Plazoleta de los Curas, y a los arcos de sus callejones, convirtiéndola en uno de los más llamativos conjuntos del Santo Domingo colonial. La puerta norte, de estilo gótico y de gran valor arquitectónico, se terminó de construir en 1527, cuando aún la catedral estaba inconclusa. Sobre ella fue incorporada al templo a principios del siglo XVII la edificación destinada a la sala del Cabildo Catedralicio. 2 bancos de piedra parecen separar visualmente los espacios del portal de la puerta gótica del Gran Muro Norte, que descansa sobre la Plaza Mayor. Múltiples arcos, bolas isabelinas, un jarrón de azucenas que representaba las armas de la catedral, son algunos de los elementos que decoran la hermosa puerta. 3 nichos en su tímpano con las imágenes de la Santísima Virgen, titular del templo, de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la ciudad, y la de San Saturnino, patrón de los constructores, elegido también como patrón contra las plagas, señalan una época en la historia de la catedral y la de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Una inscripción sobre la puerta en el lado interior de la iglesia revela que para 1517 la catedral ya estaba construida hasta esta parte bajo la dirección del dián Don Rodrigo de Bastida. La fachada principal de estilo plateresco nos muestra el imponente y amplio atrio de entrada. Un impresionante friso, decorado con centauros florales, hornacinas con los personajes más relevantes de la historia de la iglesia, resaltan en esta bella puerta. El escudo del blasón imperial de Carlos V coronan su sagrada entrada, que según historiadores
se terminó hacia 1541, fecha que se consagra la catedral. Su escultorial fachada se complementa con su peculiar torre de campanario. Prohibida una vez su construcción por orden real en 1543, pese a haberse levantado su base. Ante esta situación, una espadaña fabricada en ladrillo fue colocada en el techo de la sacristía y destruida por Francis Drake. Posteriormente, en 1673, un terremoto lo inclinó hacia la capilla mayor, por lo que decidió colocarlo sobre la original base. 5 campanas, fundidas en diferentes años, cuelgan sobre los arcos del peculiar campanario. En enero del año 2015, toques de sonido mediante badajos electrónicos le fueron instaladas a las antiguas campanas, permitiendo que bellas y diferentes formas de tañados avisen las actividades religiosas en el sagrado templo. Si sobrio y trabajado es el exterior, el interior de la Primada de América es sinónimo de devoción, solemnidad e historia. Sus 3 naves, sus 14 capillas, sus monumentos funerarios, sus vidrieras, el presbiterio y los 2 retablos colocados en las cabeceras de las naves laterales son espacios de oración y de expresión de las tradiciones religiosas de mayor antigüedad en la isla. Las capillas fueron construidas paulatinamente después de terminada la estructura principal del templo, a lo largo de más de 300 años, con la peculiaridad de que ninguna se comunican entre sí. Algunas de ellas fueron fundadas por cofradías y por personajes de la colonia, para que a la hora de su muerte les sirvieran de sepultura. La dedicada a Santa Ana, conocida también como la Capilla del Obispo Bastidas, en la nave sur, es la segunda en antigüedad y una de las más valiosas del templo. La tumba del obispo Rodrigo de Bastidas, fallecido en 1569 y fiel continuador de la construcción de la catedral, está bordeada por azulejos sevillanos de la época de la edificación de la capilla. Escenas bíblicas y varias lápidas que cubren el suelo catedralicio componen parte de esta antigua capilla, que hoy en día permite el acceso a la amplia sacristía. Al lado de ella, la capilla llamada del Bautismo o de San Juan Bautista, terminada para el año 1540, conserva una bella pila bautismal de mármol de principios del siglo XX, obra de talleres italianos, dedicada originalmente a San José. No se precisa el año en que pasó a ser baptisterio. Una pintura en óleo sobre tabla de la Inmaculada Concepción del siglo XVII, considerada como una de las obras de mayor valor artístico de la catedral, cuelga en la pared derecha de la sacramental capilla. Construida por don Diego Caballero de la Rosa para su sepultura familiar en la segunda mitad del siglo XVI, la capilla del Santísimo Sacramento es la mejor elaborada y ornamentada. Su boca capilla es la más hermosa de la catedral. 2 grandes ventanas rectangulares custodian el altar de plata del siglo XVIII, sobre el retablo barroco de caoba fina, artísticamente tallada. Un hermoso sagrario en plata labrada, de 1729, domina el centro del retablo. Las tumbas del obispo Alonso de Fuenmayor y de Diego Caballero, su iniciador, y la de su esposa, sobresalen por la losa de mármol esculpida con sus armas en alto relieve en su sacro suelo. Personalidades importantes de épocas recientes también tienen su sepultura en esta singular capilla, que antaño funcionó como parroquia del sagrario de la catedral.
Toda la parte superior de la capilla está adornada con pinturas antiguas de los 12 apóstoles, enmarcadas en grandes cuadros ovalados. 2 pinturas representan a los evangelistas. Solo San Marcos no está en la colección de pinturas en forma de medallones. Contiguo a la capilla hacia el oeste está la dedicada a San Pedro Apóstol. Fue la última en ser construida. Su imagen se representó sentado en un trono, el cual es sostenido en sus 4 bases por los símbolos y atributos de los 4 evangelistas tallados en madera. A su lado está la capilla de San Francisco de Paula. Se ignora la fecha exacta de su construcción. Documentos de 1649 la señalan dedicada a la Santa María Magdalena. En 1862, la capilla aparece en un inventario con el nombre de San Francisco de Paula, con una imagen de este en el centro de su retablo. Hoy en día, en sus paredes, distintas advocaciones hispanas de la Santísima Virgen engalanan la capilla como tributo a la Madre de Dios en la América Latina. La devoción al Sagrado Corazón entroniza la siguiente capilla de la nave sur. Para 1602, en ella se encontraba establecida, y así se le llamaba, la Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria. Es en 1885 cuando se registró por primera vez la existencia de un altar con una imagen de esta advocación mariana, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La última capilla, en el lado sur, presenta la iconografía de Jesús atado a la columna, la cual nos recuerda uno de los momentos de mayor angustia sufrido por Cristo durante su pasión. Edificada en 1549, se conoce que en ella estuvo instalada la Cofradía de San Juan Bautista, una de las más importantes de la isla desde el año 1602 hasta 1784, cuando fue trasladada hacia la iglesia de San Miguel Arcángel. La fuerte presencia años después de una cofradía en honor a Jesús atado a la columna y la ornamentación en pinturas murales ligadas a esta devoción, encontrada en sus paredes fechadas en 1745, indican la solemnidad con que desde la catedral era celebrado su culto los lunes santo. La primera, en la nave norte, está dedicada a Nuestra Señora de la Antigua, devoción fuertemente ligada al templo. Escritos de 1649 ya mencionan la existencia de su capilla. Llegó a la isla desde España en 1523 procedente de un naufragio. El artista español Enrique Tarazona, a principios del siglo XX, recreó los párrafos de las actas capitulares de 1862, cuando la imagen fue devuelta a la catedral por la reina Isabel II. Después, que en 1857 el gobierno de la República la donó a España. María, en su advocación de la Altagracia, la primera en América y protectora de los dominicanos, debía tener una capilla dedicada a ella en la Santa Catedral. Desde el año 1650, su imagen era esperada en la catedral. Sin embargo, no fue sino después de 1740 cuando se le construyó su capilla. La imagen que preside su bello retablo es diferente a la iconografía original. Tiene descubierta su cabeza y sus cabellos caen sobre su espalda. No lleva corona y está rodeada por un halo de destellos dorados. Su autor quiso pintarla diferente. Sus ojos entreabiertos dirigen su mirada hacia el niño, a quien el artista disminuyó en su tamaño, para resaltarnos a María como madre amorosa. 2 antiguos cuadros, uno de San Francisco de Asís y otro de su discípulo, San Antonio de Padua,
quizás ambos procedentes del antiguo monasterio de San Francisco, engalanan las paredes laterales de esta hermosa capilla, que durante años tuvo sobre su suelo los restos de los padres de la patria y de otros héroes nacionales, por lo que fue conocido como Capilla de los Inmortales. La Primada de América es mariana, no solo por estar dedicada al misterio de la Encarnación. 5 de sus capillas están bajo su protección en sus diferentes advocaciones. La memoria de su Santa Madre la encontramos en otra, mientras que un exquisito retablo con su nombre nos recuerda la anunciación del nacimiento de Jesús por el arcángel San Gabriel. La Virgen, como Señora de la Luz, tiene su capilla que asume su antigüedad después del año 1740. Originalmente conocida como la del Santísimo Sacramento, parece que tomó su nombre de Capilla de Nuestra Señora de la Luz hacia el año 1862, cuando un inventario refiere la existencia de un retablo en él con 2 imágenes de la luz. La advocación de Nuestra Señora de la Luz se originó en la ciudad de Palermo, Italia, y fue propagada a América por los padres jesuitas. A principios del siglo XX, se le conoció como Capilla de la Virgen de los Dolores, por estar su imagen en ella hasta 1965, cuando de nuevo volvió a su lugar original. Cuadros al óleo sobre lienzo de un nazareno tenebrista y de un Cristo crucificado cuelgan de las paredes de esta hermosa y llamativa capilla, dedicada a la Virgen de la Luz, cuya fiesta litúrgica celebra la Iglesia el 1 de junio. La cuarta capilla del lado norte, o la del Evangelio, está dedicada a los hermanos gemelos y médicos, San Cosme y San Damián. Al no existir en ella ninguna talla o pintura de los santos, la capilla es más conocida como la del arzobispo Meriño, por encontrarse en ella su mausoleo funerario. Documentos catedralicios señalan la existencia, hacia el año 1740, de un retablo con las imágenes de los santos médicos. Una de las más antiguas capillas de la Primada de América nos recuerda el momento más sublime que conoció el mundo, la crucifixión de Cristo. Construida antes de 1549, guarda en una hornacina adosada a sus muros una antigua talla en madera del Cristo de la Agonía. En su centro, el mausoleo funerario, tallado en piedra del primer obispo residente de la catedral, Alejandro Geraldini, domina la capilla. El Cristo de la Agonía gozó de gran veneración en la ciudad de Santo Domingo, según documentos de 1727. Recorrer la nave norte de la basílica es conocer las primeras muestras de devoción en la isla. Su más antigua capilla, terminada en 1540, estuvo dedicada a San Miguel Arcángel, hoy a Nuestra Señora de los Dolores. Entronizada en un retablo del primer tercio del siglo XVIII, una imagen antigua y de mucha historia de la Virgen de los Dolores preside la capilla. Se desconoce en qué momento se colocó la imagen de la Virgen en esta capilla, aunque ya en el siglo XVIII se conoce la instalación de una cofradía en su honor. La imagen perteneció a la familia del arzobispo Tomás de Portes e Infante, cuya sepultura se encuentra en ella. La capilla más grande en tamaño de la Santa Catedral está dedicada desde el siglo XVI a las ánimas benditas del purgatorio. La Iglesia manda orar por aquellos difuntos que aún están en estado de purificación en el purgatorio. Un monumento funerario labrado en piedra, adosado al muro norte, está dedicado al primer arzobispo de las Indias, don Alonso de Fuenmayor. Si bellas, solemnes y atractivas son sus 14 capillas, 2 grandes retablos son elementos de antigüedad e historia.
En las cabeceras de sus naves laterales, los retablos de la Santa Reliquia y del Ave María son verdaderas joyas del arte sacro. Es llamado de la Santa Reliquia porque durante siglos se guardó en él un pequeño fragmento de la cruz del Santo Cerro. Construido en 1650, la Santa Reliquia está considerado como el más impresionante retablo dominicano. Sobre su sagrario, la imagen de San Ramón Nonnato, entronizada en un nicho en forma de concha, corona el antiguo retablo que durante años estuvo colocado en el altar mayor. En la cabecera de la nave de la epístola está el retablo de la Ave María. De estilo barroco, tallado en madera del siglo XVIII, el retablo posee como tema religioso una pintura sobre la coronación de la Virgen de la Antigua, del año 1778. En su cúspide, una antigua pintura al óleo de la Santísima Trinidad se eleva sobre el retablo que sustituyó a la original de la Virgen de la Antigua, hoy colocada en otra capilla. En el medio de los históricos retablos, la capilla mayor o presbiterio de la Santa Basílica es solemne y de una impresionante belleza. Una amplia mesa de altar construido en mármol es signo de Cristo, piedra angular de la iglesia. A través de los siglos, la capilla ha sufrido varias modificaciones. En 1877, bajo sus pisos, fueron encontrados los restos del almirante Cristóbal Colón. En su construcción original, el presbiterio no tuvo retablo de madera, aunque sí se dijo que tuvo. Presidía delante un retablo pintado sobre el mural con una imagen de la Santísima Virgen, el cual fue destruido durante la invasión de Francis Drake. El retablo que hoy domina la capilla, llamado de las 12 columnas y convertido en sede episcopal, fue elaborado por artesanos criollos durante el arzobispado de Monseñor Fernández de Navarrete. Pinturas de frailes de las 4 órdenes religiosas llegadas a la isla durante la época colonial cubren las calles laterales del mueble litúrgico. En su hornacina, una antigua talla de la Virgen María con el Niño, de la escuela sevillana del siglo XVI, una de las obras de la imaginería religiosa de mayor calidad plástica, ocupa el centro del magnífico retablo. 7 hermosas ventanas, distribuidas en sus paredes unidas a los elementos que la integran, reflejan el cuidado del artista que labró la monumental capilla. Una verdadera obra de arte religioso que forma parte del presbiterio es la sillería, parte de la que estuvo en el coro bajo, el cual ya estaba construido para 1541. A ambos lados del presbiterio, 4 tramos de la sillería del coro bajo que estuvo hasta 1877. Al desplegarse permiten observar el soporte o reposo con tallados de rostros alados de ángeles. A principios del siglo XX, fue colocada una baranda de madera que separa el altar con el resto del templo. Bajo su santo suelo se encuentra la cripta funeraria para las sepulturas de las dignidades eclesiásticas. La Santa Basílica es historia, es devoción y es arte. Sobre su puerta sur, del lado de la epístola, se levanta el coro alto. La escalera de acceso en forma de caracol y fabricada en piedra, contiene elementos característicos del gótico tardío. Otro elemento llamativo es su cornisa, que tiene labrados rostros de querubines, los cuales gesticulan a través de las formas de sus labios las 7 notas del pentagrama musical. Debajo de ellos, 6 ángeles desnudos en actitud de danza,
son, junto a los querubines, característicos de los coros altos de la época medieval. Al entrar a la catedral, del lado izquierdo, un mural al óleo representando el entierro de Cristo de gran dramatismo de 1917 invita a los fieles a interesarse por sus personajes. A veces desapercibido por el visitante a la catedral, por estar sobre su puerta principal del lado interno, es el emblema de la corona de España, el blasón más vistoso de toda la heráldica hispana en la ciudad primada, y que originalmente formaba parte del retablo de las 12 columnas en su parte superior. Del otro lado sur, una lápida de mármol reproduce el texto de la carta apostólica del Papa Benedicto XV de 1920, autorizando la canónica coronación a Nuestra Señora de la Altagracia y la bula con la designación del templo con el título de Basílica Menor. En años recientes, al entorno exterior de la basílica se le han agregado nuevos elementos con personajes y temas religiosos. Al final de la década de los años 80, se recuperó la clausura de la catedral, eliminando la calle que se había abierto en el siglo XX, recuperando definitivamente este espacio de la Basílica de la Plaza Sur, encerrando sus espacios mediante rejas y puertas de hierro. Cerca de la puerta, llamada del obispo Geraldini, se colocó el busto de bronce del arzobispo Fernando Arturo de Meriño. El 25 de marzo de 2004 se inauguró el monumento al niño por nacer, como homenaje de la Asociación de Médicos Católicos de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En su atrio se colocó en el año 2008 un busto de bronce de su santidad Juan Pablo II, como homenaje de su cariño y visita a la República Dominicana. Nuestra Santa Iglesia Basílica Catedral, Santa María de la Encarnación, es la primada de América, la primera catedral erigida en el Nuevo Mundo. Ella es también sede y madre de la evangelización de la isla. En sus paredes y sus suelos están reflejadas la piedad y devoción de toda la historia cristiana de nuestra existencia. Ella es guía y orientadora, y como titular de las Indias y hasta nuestros días, la poseedora y protagonista de los acontecimientos más relevantes de la República. Bendita sea por los siglos de los siglos nuestra amada catedral.